Bienvenidos jóvenes a nuestra clase de hoy. Distribución Poisson. La distribución Poisson es otra de las distribuciones discretas de probabilidad. Veámosla pues. Vamos a empezar por definirla. La distribución Poisson es una distribución discreta de probabilidad. Se basa en la ocurrencia promedio de un evento para el análisis de un experimento. Cuando hablamos de que es distribución discreta, recordamos que X asume valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el evento el experimento o el problema no tiene probabilidad de ocurrencia, sino que tiene un promedio, mu, promedio de ocurrencias, y tiene una unidad de tiempo o espacio. Por ejemplo, ocurren 4 en una hora, ocurren 5 en un día. Ese es Poisson. Continuamos. Presentamos la fórmula de Poisson. P de X es igual a E elevado a la menos mu por mu elevado a X dividido X factorial. Donde E es una constante con un valor aproximado a la base de los logaritmos naturales 2.71883. X es igual al valor discreto de la variable, mu el promedio de ocurrencia por unidad de tiempo en el espacio y X factorial. Se aplican dos casos. Primer caso, cuando se conoce la ocurrencia promedio del evento de análisis. Y segundo caso, cuando no se conoce la ocurrencia promedio del evento de análisis. Veamos el primer caso. Se conoce la ocurrencia promedio del evento de análisis. Tenemos unos ejemplos. En un almacén se atienden 4 clientes en promedio durante una hora. Entonces observamos que está el promedio de 4 y el espacio de tiempo, una hora. Son dos elementos que se van a dar en el problema. Ejemplo 2. En un crucero ocurren en promedio 3 accidentes por semana. Poisson, entre otras, tiene las siguientes características. Primero, esta distribución se define para casos específicos. Segundo, no es posible construir una distribución de probabilidad. Tercero, no se conoce el tamaño de la muestra. Y 4, si la pregunta de análisis cambia el tiempo o espacio en la ocurrencia del evento, la media aritmética debe ajustarse. Entonces, como ven ustedes, estas características solo son de Poisson. No podemos construir una distribución de probabilidad porque empezamos en 0, 1, 2, 3, 4, pero no termina porque no hay tamaño de la muestra. Se vuelve infinito. Y también importante es tomar en cuenta de que el problema nos da un promedio de ocurrencia en un intervalo de tiempo, pero si la pregunta de análisis nos cambia el intervalo de tiempo, entonces la media aritmética la tenemos que ajustar por medio de una regla de 3. Vamos a dar unos ejemplitos. Una máquina trabaja con un promedio de 4 empaques por minuto. Entonces tiene 4 en promedio, 4 empaques por minuto. ¿Cuál será la probabilidad de que en medio minuto, entonces observen ustedes, ya no es 4, ya no es un minuto, sino que es medio minuto, por lo tanto, la media pasa a ser 2. Por medio de una regla de 3, si en un minuto se empacan 4, en medio minuto se empacará X. Un medio por 4 dividido 1,
igual 2. Otro ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de que en minuto y medio la media aritmética debe ajustarse entonces a 6? ¿Cuál será la probabilidad de que en minuto y medio? Si en un minuto se empacan 4, en minuto y medio se empacarán X. 1.5, que sería el minuto y medio, por 4 dividido 1 igual 6. Entonces, esos son los ajustes de la media cuando cambia el intervalo de tiempo en la pregunta de análisis. Vamos a nuestro ejemplo de aplicación. Walter es el jefe de producción en una fábrica de aceites. Sabe que una de las máquinas está trabajando con un promedio de 2 fallas por hora. 2 fallas por hora. Por lo que decide hacer una revisión. ¿Cuál será la probabilidad de que al hacer la revisión ocurran? Aquí tenemos las preguntas. No más de 3 fallas en 2 horas. Ahí el promedio es por hora. Y la pregunta número 1 es en 2 horas. Hay un ajuste. Por debajo de 2 fallas en hora y media. También hay un ajuste. Como mínimo 2 fallas en 1 hora. Ahí no hay ajuste. Entre 1 y 4 fallas en media hora. Hay otro ajuste. Por arriba de 2 fallas en 1 hora. No hay ajuste. Muy bien. Resolvámoslo pues. Pregunta número 1. No más de 3 fallas en 2 horas. Entonces, en primer lugar, la pregunta de análisis se refiere a una acumulación. No más de 3 quiere decir de 0 a 3. Entonces, ponemos nuestra tablita de x, 0, 1, 2, 3 y vamos a calcular su probabilidad. Y al final la vamos a sumar. Primero, ajustamos nuestra media. En 1 hora, 2 fallas. En 2 horas, el doble, ¿verdad? 4. 4 será entonces nuestro promedio de ocurrencia. Y ahora utilizamos nuestra fórmula. Para el uso de la fórmula, ustedes van a usar su calculadora de la misma forma que lo usamos anteriormente. Ahora más fácil, ¿verdad? Porque las calculadoras también tienen la fórmula para trabajar Poisson. Pasemos a la siguiente. Observen ustedes, ahí tenemos la calculadora. Tendrán ustedes una parecida a esta. Y en la segunda fila de teclas negras, al final hay una tecla IN. Esa tecla IN tiene en segunda función E elevado a la X. Entonces, esta tecla, ustedes la encienden su calculadora, presionan Shift IN y les aparece E. Y entonces lo único que hacemos es ponerle, por ejemplo, menos 2, que sería el promedio, y le damos igual. Nos da 0.1353 y esto ya está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar esa tecla Shift IN y también vamos a utilizar la tecla de factorial Shift factorial. Regresemos al anterior. Bueno, entonces aquí tenemos la probabilidad de x igual 0. Ya tenemos nuestro promedio de 4, entonces decimos Shift IN y ponemos menos 4 por 4 elevado. Entonces la tecla de potencia elevado a la 0 dividido 0 factorial. 0, shift, la tecla de x menos 1 y le damos igual
y obtenemos 0.01832. Y de igual forma, borramos pantalla con AC, luego con nuestra tecla gris en medio, lo presionamos hacia arriba y nos aparece la fórmula, y con el cursor hacia la derecha nos vamos a cambiar el 0 por 1 y le damos igual y ya tenemos 0.0733. Igual lo hacemos para el 2 y para el 3. Entonces en la siguiente ya vamos a ver los cálculos efectuados y los sumamos. Ahí tenemos 0, 1, 2, 3. Y la respuesta de que ocurran no más de 3 fallas en 2 horas es la sumatoria de 0 a 3, 0.4335. Es una alta probabilidad de ocurrencia. Vamos a la pregunta número 2. Que ocurran por debajo de 2 fallas en hora y media. Entonces ajustamos nuestra media de 1 hora a hora y media. La media por hora, entonces, la media para hora y media es 1.5 por 2 dividido 1 igual 3. La pregunta dice por debajo de 2, quiere decir 0, 1. Calculamos la probabilidad de 0, 1 y la sumamos y ya tendremos por debajo de 2. Hacemos nuestra aplicación con la calculadora de la misma forma anterior y obtenemos nuestros resultados. Decimos ahora probabilidad de 0, shift in menos 3 por 3 elevado a la 0 dividido 0 factorial igual 0.0498. Entonces ustedes observen que al poner shift in menos 3 ya está elevado, ya no tenemos que elevar. Por 3 elevado a la 0 dividido 0 factorial, 0.0498. Es más fácil de utilizar esta fórmula. Y lo mismo lo hacemos con 1, lo llevamos a nuestra tablita y sumamos. La probabilidad de que ocurran por debajo de 2 fallas en hora y media es de 0.1992. Es una probabilidad baja de ocurrencia. Vamos a la siguiente pregunta. Como mínimo 2 fallas en 1 hora. Aquí no necesitamos ajuste porque la pregunta tiene el mismo espacio que la ocurrencia promedio de 1 hora. Y ahora observen ustedes, como mínimo 2, quiere decir que ocurre 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Entonces en Poisson vamos a utilizar, observen ustedes al final de la tablita está 1 menos. Eso quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, lo sumamos y se lo restamos a la unidad para que nos quede como mínimo 2. Entonces, 1 es la sumatoria total de todas las ocurrencias probables. Y le restamos de 0 a 1, entonces nos queda de 2 en adelante. Esa es la fórmula de cálculo en Poisson para como mínimo. Entonces observen aquí, calculamos nuestra probabilidad de x igual 0, 0.1353,
Lo llevamos a la tablita, calculamos también la de 1 y sumamos. La probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, total 0.4060 y se lo restamos a 1. 1 menos 0.4060, la respuesta es 0.5940. La probabilidad de que ocurran como mínimo 2 fallas en una hora es 0.5940, una alta probabilidad de ocurrencia. Y aquí les puse esta nota poderosa. En los casos de como mínimo, se resta de 1 la sumatoria de 0 a x menos 1. Entonces, x es el valor que nos da la pregunta. Como mínimo, 2. Entonces, a 2 le restamos 1, nos queda 1. Y acumulamos de 0 a 1. Por eso dice, se acumula de 0 a x menos 1. Si fuera como mínimo 3, acumularíamos de 0 a 2. Si nos dicen como mínimo 4, acumularíamos de 0 a 3. Sumamos de 0 a 3 las probabilidades y se lo restamos a 1. Y si dijéramos como mínimo 5, ¿cuál sería la acumulación? Les pregunto. De 0 a... 4. Muy bien, de 0 a 4. Sumamos y se lo restamos a 1. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Entre 1 y 4 fallas en media hora. Ahora tenemos que ajustar la media aritmética a media hora. Si en una hora es 2, en media hora es 1. Y dice entre, cuando dice entre, elimina el 1 y el 4. ¿Y qué hay entre 1 y 4? 2 y 3. Entonces calculamos las probabilidades de 2, la de 3 y las sumamos. Las llevamos a nuestra tablita, las sumamos y respondemos. Punto 2452, una probabilidad baja de ocurrencia. La probabilidad de que ocurran entre 1 y 4 fallas en media hora es de punto 2452. Vamos a la siguiente pregunta. Por arriba de 2 fallas en una hora, no necesitamos ajuste. Ahora fíjense, por arriba de 2 es el otro caso de Poisson, que utiliza uno menos, porque también se nos va al infinito. Por arriba de 2 quiere decir que empieza en 3. 3 más 4 más 5 más 6 hasta el infinito. Pero como no sabemos hasta dónde porque no hay n, utilizamos uno menos. Solo que ahora hacemos una acumulación de 0 a x. No restamos 1. Por arriba de 2, entonces calculamos 0, 1 y 2. Se lo restamos a 1 y nos queda 3, 4, 5 hasta el infinito. Veámoslo pues. Aplicamos nuestra fórmula para la probabilidad de 0. E elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 0 dividido 0 factorial igual 0.1353. Igual lo hacemos con la de 1 y la de 2. Lo llevamos a nuestra tablita y sumamos. Y se lo vamos a restar a la unidad. Punto 1353 más punto 2707 más punto 2707, que nos da igual. Punto 6767. Se lo restamos a la unidad y nos queda punto 3233. La probabilidad de que ocurran por arriba de 2 fallas en una hora es punto 3233. Ya empieza a ser una alta probabilidad de ocurrencia. Y ahí les puse también la nota poderosa. En los casos de por arriba, en Poisson, vamos a restar de 1 la sumatoria de 0 a x. No restamos 1.
Veamos, por ejemplo, por arriba de 3, empezaría en 4. Entonces calcularíamos de 0 a 3. Por arriba de 4, empezaría en 5. Calcularíamos de 0 a, pregunto, 4. de 0 a 4. Muy bien. Ahí estamos. Como ven ustedes, está facilito. ¿Cómo quitarle su chocolate al bebé? Y listos para nuestra tarea. Pero antes, la motivación de hoy. La motivación de hoy dice, llegar al éxito solo depende de ti. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clasita de hoy. Vamos a detener la grabación. Vamos a ver qué dicen sus corazoncitos cuando bajen su conocimiento.